fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Pedimos, Dios omnipotente, que derrames la fuerza y el poder de tu divino Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos entender y comprender tu palabra. Pedimos, Dios, que hoy tu Espíritu Santo descienda con todo su poder, con toda su misericordia, y nos llene de su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a sentar. Muy bien. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante. ¿Sí? Así que, por favor, presten atención. Vamos a hablar de algo que es fundamental en nuestra vida y que Dios ha querido, ¿verdad?, de una manera, escogerlo de esa manera. ¿Qué creen ustedes, en general, verdad? ¿Qué creen que es lo más importante en la práctica del cristianismo? ¿Qué será lo que nosotros podemos decir, verdad? Esto es lo que se necesita, o qué es, al fin y al cabo, qué es ser cristiano. O sea, me vamos a decir, creer en Cristo. Es cierto, pertenecemos ya por creer en Jesús, pero ¿cuál será lo que realmente nos identifica o nos debe identificar a nosotros, ¿verdad?, como verdaderos cristianos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se espera de nosotros para que realmente podamos decir que vivimos o estamos en el cristianismo? ¿Qué creen ustedes? Dice Isaías, la santidad. ¿Qué más? ¿Qué puede ser? Lo que es fundamental para el cristiano. ¿Qué debe buscar el cristiano como punto fundamental? Conocer a Jesús. ¿Qué más? ¿Cómo? La conversión. ¿Qué más? Servir al Señor. ¿Qué será lo fundamental? Continuemos, vamos a decir hasta descubrir. Ser felices. ¿Qué más? ¿Cómo? La amistad. ¿Cómo definiríamos la amistad? ¿Qué sería? Amar al prójimo. No, más que amar al prójimo. Más que una relación con el Señor. ¿Qué sería? Una relación está bien, pero una relación ¿qué? Más o menos, la oración. Pero es que, no, en sí no la oración. La oración es un medio. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Una relación personal con Dios. O una intimidad con Dios. Si no existe la relación personal con Dios, todo lo demás, ¿verdad?, aunque es bueno, hay que aclarar que es bueno, sale sobrando. Nosotros podemos decir que en la práctica del cristianismo, pues es creer en Jesús como Dios y Salvador. Y está bien, podemos creer en Jesús como Dios y como Salvador. Pero si no logramos tener esa íntima relación con Él, esta relación personal, pues realmente no estamos viviendo el cristianismo. Podemos decir que es verlo como maestro, obedecer sus mandatos, hacer lo que Él nos manda, pero tampoco es lo esencial del cristianismo. Podemos pensar que consiste el cristianismo en ir a la iglesia, celebrar el culto, la Santa Misa, y participar en algunas cosas de la iglesia o fuera de la iglesia, o rezar, pero si no hay la relación personal con Dios, todo lo demás sale sobrando. ¿Cómo podemos comparar esa relación con Dios? ¿Qué figuras utilizó Dios mismo durante toda la Escritura para hablar de esa relación personal? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Qué ejemplos usó Dios? ¿Con qué ejemplos usó Dios para establecer una relación personal? ¿Una relación personal como con quién? Más que un amigo, ¿con quién sería? No, más que un padre, como un esposo y una esposa. Dios utilizó siempre el ejemplo, ¿verdad?, de esposo y esposa. Claro, de ahí puede ser un amigo, otro tipo de relación, pero Él quiso, ¿verdad?, establecer como la relación
que puede existir entre un novio y una novia prontos a casarse, o bien un esposo y una esposa. Entonces podemos nosotros decir que la relación personal que tenemos con Dios, ¿desde qué momento podemos decir que tenemos una relación personal con Dios? Cuando podemos empezar a escribir una historia de amor junto con Él, ¿no? Y nosotros preguntamos, ¿desde qué momento tú empiezas a tener una relación amorosa, por ejemplo, ¿no? Un novio, luego un esposo, una esposa, ¿no? Tú ya tienes tu historia personal con esa persona, para la redundancia, ¿no? En el momento en que la viste por primera vez, ¿verdad? Tartamudeaste a hablar, o sea, determinadas cosas, ¿verdad? Cuando escuchas su nombre, te pones nervioso o nerviosa, de determinadas cosas que desde ese momento se puede decir que empiezas a vivir una relación, una historia de amor. Si no existe la historia de amor con Dios, no hay un verdadero cristianismo. O sea, ¿desde qué momento tú empiezas a vivir una historia de amor con el Señor? Porque muchos de nosotros decíamos conocer a Dios, hemos escuchado de Él, podemos aprender mucho del Señor, ¿verdad? Conocer mucho de Él, enseñar mucho de Él, pero si no tenemos una historia de amor con Él, pues no hay una verdadera cristianismo. No existe una verdadera relación con Él. Hoy pregúntate, hermano mío, ¿desde qué momento empezaste a escribir tu historia de amor con Jesús? ¿Desde qué momento empezaste a decir, hoy empecé a vivir, no los mandamientos de la iglesia, los mandamientos de la ley de Dios, sino desde qué momento yo empecé a vivir esa historia de amor con Dios? En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 5. Isaías 62, 5 dice: porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios. Entonces, estas son palabras que son bastante fuertes en ese sentido, ¿no? A ver, léelo allá. Como mancebo que se desposa con una doncella, así el que te edificará se desposará contigo. Y como la esposa hace las delicias del esposo, así harás tú las delicias de tu Dios. Qué hermosas cómo se expresa, ¿verdad? La nácar por ¿no? Pero realmente lo que la escritura nos está diciendo es esta comparación que existe entre la relación de un esposo y una esposa. El amor, o sea, realmente cuando dos personas se aman, uno se goza en la otra persona y la otra persona se goza en la otra persona. Entonces, delicia, el gozo, lo vas a encontrar en esa persona. Entonces, Dios utiliza la imagen de esposo y esposa, de matrimonio, en el momento en que Él establece una relación muy personal con su criatura o con la persona que le abre su corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Ahora, ¿dónde queda el culto a Dios? O sea, quiere decir que si establece una relación personal con Él, ¿ya está? No. Todo lo demás es fruto de esa relación. Yo ya le empiezas a encontrar sentido, por ejemplo, a la lectura de la palabra de Dios, le empiezas a encontrar sentido, por ejemplo, a ir a la misa. Ya antes la misa fastidiaba, ahora la misa tiene un sentido diferente. ¿Por qué? Cambió algo, el Padre es diferente, se volvió más alegre. No, simple y sencillamente, tú ya tienes una historia de amor con Dios. Entonces, en la práctica del cristianismo verdadero, es en el momento en que yo empiezo a escribir esa historia de amor por el Señor. El libro del profeta Oseas, capítulo 2,
Verso 21, por favor, el que lo tenga. Oseas, ¿ya tienen la luz, por favor? Te haré mi esposa para siempre. Te haré mi esposa para siempre. Te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás el Yahvé. Entonces, ¿cómo dice la escritura, verdad? Te desposaré. Me voy a casar contigo. Eso es las palabras que usa Dios para hablar de una relación personal con Él. Tenemos que establecer esa relación muy íntima con Dios. Todo lo demás, todas las prácticas, hay gente que reza mucho. Ya ni saben que rezan, rosario de esto, rosario de otro, rosario de esto, y piensan que con eso están cerca de Dios y que Dios escucha la oración. Que hay un grave error. Que no sirve de nada eso si realmente no existe esa relación con Dios. Y hoy vamos a aprender por qué. No lo digo yo, lo dice Jesús. Por eso podemos comparar la vida de un teólogo, de un santo. Un teólogo conoce mucho de Dios. Un teólogo conoce cosas que con nosotros escuchábamos a un teólogo hablar, a lo mejor quedamos así estupefactos. Qué hermoso habla esa persona. Conoce mucho de Dios. Pero un santo puede ser que no conozca mucho de Dios, pero lo conoce a Él personalmente. No necesariamente un santo tiene que ser un teólogo. La teología ayuda. ¿Cómo va a ayudar la teología? En el momento, por ejemplo, en el que yo me asombro de algo, de una característica de Dios, y dices, bendito sea Dios por esa característica, algo tan maravilloso que no entendí, ahora lo entiendo y alabamos a Dios. En cambio, si solo es por el razonamiento y el estudio, pues puede muchas veces la misma teología, que es estudiar sobre Dios, alejarnos del verdadero Dios. En cambio, el santo, ha habido santos muy ignorantes, muy ignorantes, pero que conocieron personalmente a Dios. Y teólogos que a lo mejor están en el infierno, conocieron mucho sobre Dios, pero no establecieron una relación personal. Hay cosas que nosotros hacemos por inercia. Hay gente que no puede dormir porque no terminó de rezar el rosario. Y se siente mal. En primer lugar, esa actitud es anticristiana. ¿Cómo es posible que yo me sienta mal porque no terminé de rezar algo? ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a ti? Eso es una trampa del diablo. Hay gente que piensa, es que me faltó esto, Dios no me perdona. Es así. Dice San Pablo, que no vivimos bajo la ley. Si la oración o el rezo que yo hago no me lleva a encontrarme con Dios, no sirve. Es mejor no hacerlo en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo hago. Muchas veces la oración la utilizamos para sentirnos bien nosotros. Nada más. Es como cuando un esposo busca a la esposa para tener relaciones sexuales, por ejemplo, solo para que el esposo se sienta bien. Qué injusto es eso. Qué injusto para la otra persona. Y viceversa también. Así muchas veces, por eso Dios se compara en una relación de matrimonio. Por eso muchas veces a Dios lo buscamos para eso, para que yo me sienta tranquilo. Yo me siento bien. Dios no me importa, ya, yo estoy tranquilo. Ya recé lo que tenía que rezar, ya cumplí con Dios, ya viste determinadas cosas, por lo tanto, yo estoy tranquilo. No es lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué camino estableció Dios? Jesús, Dios, para que podamos entrar en comunión con Él? La oración es el camino más fácil, el más sencillo para entrar en una comunión íntima con Dios. O sea, el que ora seguro logra esa comunión.
¿Qué sucede entonces? Que muchas veces es donde fallamos nosotros los cristianos, es en la oración. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de nublar nuestra mente y nosotros pensamos que oramos bien, que es todo chévere, ya sé orar, ¿no? Porque puedo decir una oración, porque puedo a lo mejor pararme aquí enfrente y hacer una oración y luego dice la gente, qué bonita oración. Pero el problema no es que esté bonita o fea. El problema es si Dios escuchó esa oración. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Este tema de hoy es muy importante, sobre todo los que acaban de tomar el peligro. ¿Cómo debo orar? ¿Qué es lo que tengo que quitarle a mi oración? ¿Qué es lo que le tengo que poner? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Jesús oraba mucho? ¿Oraba poco? ¿Qué piensan ustedes? Oraba mucho. ¿Oraba poco? Oraba mucho, ¿verdad? Oraba mucho, ¿no? ¿Y cómo eran sus oraciones? ¿Cómo oraba Jesús? ¿Cómo que saben cómo dice confiado? Bueno, ahí lo vas a pasar a eso, ¿no? Ahora, ahí es donde viene la clave. ¿Cómo debe ser la oración? A ver, ¿cómo debe ser la oración? Confiada, ¿qué más? Con fe, ¿qué más? Sincera, ¿qué más? De corazón, ¿qué más? Pues no, hermanos, ese es el problema. Ese es el problema. La oración debe ser confiada. Realmente confías. Debe ser perseverante. Realmente perseveras. ¿Saben por qué usamos esas frases? Para justificar nuestra oración. Porque no comprendemos que es orar con fe. No comprendemos que es una oración confiada. No comprendemos que es una oración perseverante. No entendemos. Pero hoy les voy a decir las características que debe tener una oración para que sea una verdadera oración. Una verdadera oración debe ser una experiencia emocional. Te emocionas cuando oras. Eso sí lo conocemos. La emoción sí la conocemos. ¿Con qué puedo comparar la emoción? Como cuando vas a ver a tu novia, a tu enamorada, o viceversa. Te emociona verlo, ¿verdad? Bueno, te emocionaba. Luego te casas, una vez te pierde el gusto y la emoción. Pero no, como en ese momento de enamoramiento, qué hermoso, me van a venir a ver, dice la muchacha, ¿no? Y el muchacho, 5 horas antes se empezó a preparar, así calando, como las gallinas y todo, se preparan para eso. Entonces, si la oración no es una experiencia emocionante en tu vida, hermano mío, no está bien por eso. Tiene que ser una experiencia, no te hablo de sentimiento. Una cosa es una experiencia y otra cosa es un sentimiento. Pero tiene que ser una experiencia emocional. La oración, ¿sabes cuál es la otra característica de la oración? La oración es peligrosa. Es una experiencia peligrosa. Es muy peligrosa la oración. No cualquiera hace oración. Y el que hace la oración verdadera se atiende a sus consecuencias. Porque no sabes qué puede pasar. Yo una vez le pedí a Dios, Dios mío, por favor, ayúdame a hacer una situación muy humilde. Me fue como en feria después. Inmediatamente. Señor, haz tu voluntad en este momento, en esta situación en particular. O sea, prepárate, porque a lo mejor tu voluntad no va a concordar con la voluntad de Dios en ese momento. Señor, te alabo, te bendigo, aunque me duele esto. Y los santos como Santa Catalina decían que una vez tiene una visión donde Dios iba a destruir la ciudad de Roma. Y Santa Catalina decía, le dice, Señor, no lo hagas, Señor, yo me ofrezco como alma víctima, descarga sobre mí toda tu justa ira, para que la ciudad se salve de todos los pecados. Digo, Dios, perfecto, Catalina, tú lo pediste, aquí lo tienes. Desde ese tiempo la vida de Catalina fue terrible. Ella lo pidió, no Dios se lo quiso dar. Bueno, Dios se lo quiso dar, pero ella lo pidió. Entonces la oración es peligrosa. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que, en oración, primero que nada, tenemos que emocionarnos en la oración. 2, tenemos que saber lo que vamos a hacer.
tenemos que saber qué vamos a hacer ante Dios. Porque Dios es papá, Dios es todo, pero también es Dios. Así que si tu oración hasta ahora no tiemblas cuando oras, algo está mal. Algo no está. Por eso en mi posición de mano muchos tiemblan porque es la presencia de Dios. Dice la otra característica que debe la oración es gozosa. Vas ante la presencia de Dios, tienes que salir renovado. Pero si hay gente que va a la oración, porque entra con una jeta terrible y sale con esa misma jeta, o peor. Entonces, ¿para qué sirve la oración? Hay gente que se amarga más en la oración. Entonces, la oración no cumple su objetivo. Es gozosa, es peligrosa, es emocionante y a la vez es temerosa. Dice, no, ahorita recuerdo la parte de la escritura, ¿verdad? Dice, velar por vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se acuerdan de esa parte? Temor y temblor. Así nos debemos acercar a Dios, no porque estés temblando de miedo, sino porque la majestad de Dios llena todas las cosas. Si realmente nosotros viéramos el mundo espiritual, temblaríamos de miedo, porque solo la presencia de un solo ángel es impresionante. Cuando San Miguel Arcángel baja a la tierra y posa sus pies en la tierra, todo el universo tiembla. Un ángel que es un puntito comparado con Dios. La misma Virgen María, que es impresionante su persona y todo. Que la Virgen María comparada con Dios, claro, es nada. Es nada la Virgen María. Aunque a nosotros nos parece así, una supermujer, para delante de Dios, nada ni nadie se puede comparar. Nadie. Entonces, si nuestra oración, hermanos, no tiene estas 4 primeras características, pensemos qué está pasando. La oración a Dios tiene que ser emocionante, peligrosa, gozosa y temerosa. Dice una parte cuando Jesús dice, se emocionó, dice una parte, se llenó de gozo Jesús, y digo, Padre, te alabo porque le has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se los han revelado a los sencillos. Jesús lloraba cuando oraba, porque se emocionaba. Era una experiencia emocionante. Hay veces convertimos la oración en un discurso. ¿Saben cómo es esto? Hay veces le decimos a Dios como si fuera un niño regañado. Siéntate aquí, que vengo a decirte algo. Le decimos muchas cosas. Y empezamos a hablar. Y estamos dando a Dios o un sermón o un discurso. Si hacemos eso en la oración, por eso recitar o gozar es muy bueno, pero si no te lleva a la comunión con Dios, no sirve. Recitar cualquier oración no te lleva a la comunión con Dios, no sirve. No sirve. Por pura misericordia de Dios recibes gracias a Dios. Pero si esto no te produce a ti la oración, lo que estás haciendo no es correcto. La oración entonces es entrar en comunicación con Dios. Tiene que haber una comunicación con Él. ¿Qué quiere decir eso? Comunicación, y nosotros empezamos a relacionar. ¿Qué es comunicación? Es diálogo. Es palabra con palabra, conversamos. Hay una comunicación. La oración es un contacto real, en el sentido de existente. Es un contacto real. No es un intercambio de palabras. Yo te digo, tú me dices, yo no. Es un contacto. Cuando dos enamorados se toman de la mano, muchas veces ni siquiera hablan y ves su cara así de bobos que fueron a la iglesia. Y tú ves que se aman, cómo se aman esas personas. Y no se dice nada. ¿Por qué? Porque ahí no hay una comunicación de palabra, ni siquiera hay una comunicación corporal, pero sí debe haber una comunicación de personas. Es diferente. Cuando una persona entra en contacto con otra persona, espiritualmente hablando, se empieza a dar esa relación íntima, aunque no haya una relación corporal. Cuando dos personas están hablando por novios, por eso Jesús Dios comparó
la relación del alma con él, con los enamorados, con los esposos. Porque cuando un enamorado está hablando con otro, ¿no es cierto? ¿Cómo hablan por teléfono? Ahora hasta el WhatsApp, ¿no? O sea, estás chateando. Puedes ver el rostro, si realmente hay amor. Puedes ver el rostro de la persona y sin que te diga con quién está hablando, tú vas a estar hablando con él. O con ti. Porque no hay una, ¿cierto? Ni siquiera hay un contacto de ¿cómo se llama? De palabras, muchas veces, pero sí hay un contacto de personas. Entonces, para que la oración tiene que haber un intercambio de persona a persona. Yo que le doy a Dios y Dios que me da. Aquel que sabe que es Dios, ¿verdad? Porque Dios te da todo y tú das todo a lo que se escapa. Entonces hay un intercambio de personas. Escuchen esto muy importante. Nosotros definimos en esta la oración. ¿Ustedes piensan que oración es hablar con Dios? ¿O es hablarle a Dios? ¿Qué será? ¿Pero qué será? ¿Creen que la oración es hablarle a Dios? ¿Eso sería oración? Hablarle a Dios, ¿es oración? ¿O hablar con Dios? Hablarle a Dios no constituye una oración. Hablar con Él sí constituye una oración. Jesús nos dice que oremos mucho o que oremos poco. ¿Qué nos dirá Jesús? Que oremos mucho. San Pablo nos va a decir orar en todo tiempo. Hermana Lili, si yo le dijera hoy hay que orar más, ¿qué haría usted? ¿Oraría? ¿Cómo? Yo, por ejemplo, estamos pasando ahorita una situación difícil. Hermana Lili, por favor, hay que orar más. Mañana hay que hacer más oración. ¿Qué haría usted? Yo me pongo en comunicación con Dios. Pues yo siento de corazón a corazón. ¿Cómo? O sea, explíqueme, ¿cómo? ¿Qué es orar más? O sea, tiene que... La palabra de Dios ciertamente no es algo abstracto, es concreta la palabra. Cuando Jesús dice que debemos orar más, ¿qué quiere decir? ¿Qué tenemos que aumentar? Porque está diciendo más es aumentar. ¿Qué tengo que aumentar? Ser una entrega más ¿Cómo? profunda de mí. ¿Cómo? O sea, yo no sé nada de oración. Explíquenos. Yo le digo, hermana, fui a la casa de la hermana allá de la casa de Misericordia y predicó Miguel y dijo que tengo que orar más. ¿Qué hago? ¿Cómo? Explíquenos. O sea, ¿cómo? Ponerme la presencia. ¿Cómo? Explíqueme. No sé nada de oración. Explíqueme. Preparen ustedes también su respuesta. ¿Cómo? ¿Cómo, hermana Lili? ¿Qué es? ¿Cuánto tiempo? Yo le digo, yo por ejemplo me posto ante Dios, vamos a decir, no es que sea así. 10 minutos diarios, pero me dijeron que tengo que orar más, ¿quiere decir que me tengo que postrar 20 minutos más? ¿Cómo? Rezo 3 rosarios diarios, pero me dijeron que tengo que rezar más, tengo que rezar más rosarios o hacer otra oración adicional. ¿Qué es orar más? Entregar de lo que nace el corazón es entrega. O sea, alargar el tiempo. O sea, le entrego a Dios hoy con mi corazón 5 minutos, mañana si voy a orar más, le voy a entregar 10, pasando le voy a entregar 15. Pues poquito a poco voy aumentando. Poquito. ¿Quién más puede dar otra respuesta? ¿Qué es orar más? ¿Cómo lo entrego? A ver, señor. ¿Y cómo medimos la profundidad? Yo sé que las preguntas no son fáciles, pero tenemos que entenderlo. ¿Saben por qué? Porque la oración es la base de la vida cristiana. Si no oramos bien, podemos condenar. Entonces, tú dices, entonces... Que la oración sea más profunda. ¿Más cómo, Daniel? ¿Cómo? Imagínate, yo no sé nada de oración. ¿Cómo hago mi oración más profunda? Ella nos dice,
más. ¿Tú crees? Y si no lo siento, ¿sabes qué? Vamos a poner que tú eres mi consejera, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Ahí me postré, aumenté el tiempo y no sentí. ¿Será que Dios me escuchó? Hay veces, hermano, esas preguntas las hace la gente. Sí, Y nosotros no lo hacemos. es que sí te escucha. Ajá, ¿y cómo lo sé? Si me dijeron en la casa de Dios que yo ore más, ¿qué tengo que hacer? Doña Libby, la hermana Libby ya me dijo que tengo que entregarme más. No lo entiendo cómo. Ahora explícamelo tú. ¿Qué pasa en la casa? ¿Cómo? Que el momento de oración sea más íntimo, más personal. ¿Cómo? ¿Qué es? En tu cuarto, ok. A ver, Jesús nos habló de eso, ¿verdad? Cierra tu habitación. Ahí vamos, ahí vamos. Interrumpa. Pero sabes que no puedo, porque en mi casa hay 15 personas viviendo conmigo y no tengo cuarto. O sea, no tengo cuarto. O sea, y no me da tiempo, chica, ¿y qué le decía? Porque, bueno, el domingo voy a misa, pero entre semana, pues todo el día tengo cosas que hacer. Y en la noche es imposible, ronca la abuela, ronca la suegra, ronca todo. Y yo no puedo dormir. Ni dormir puedo. ¿Cómo puedo orar? Me dijeron que ore más. Resuélveme el problema. No es tan fácil. Vamos a pensar. A ver, Mauricio. No sé cómo explicar esto exactamente, pero por ejemplo, yo en la ocasión dije, voy a orar media hora. Inclusive hasta puse mi reloj media hora para que me avisara. Y cuando me di cuenta, eran las 6:30, me di cuenta, era casi las 8 de la noche. Ok. ¿Cómo llegué hasta ese tiempo sin ¿Y qué rezaste? No recé. ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Explícame, yo quiero aprenderlo. Dime cómo. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué dije? O más o menos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo oraste más? Vamos a poner una norma en la casa de mañana, todos vamos a hacer más oración. Pero que no vas a aprender qué hacer. Pero ¿cómo? No sé cómo hacer. Explícame. Hablar con Jesús. ¿Cómo? ¿Qué es hablar con Jesús, Mauricio? Pues yo lo hablaba. Ah, ok, dije. Hablaba. Tú le decías ser como amigo. Sí. Esa es oración. Eso tengo que hacer para orar más. Hablar más tiempo con él. Sí. No tengan miedo, hablen. Necesitamos buscarla, descubrir. Yo es que, por ejemplo, muchas veces uno ora mentalmente. O sea, tú hablas O sea, mentalmente. yo puedo, oración, entonces puedo utilizar mi mente y decir las palabras en la mente. O puedes hablar con tu propia voz. También es una oración vocal, una oración mental. Sí. Ok. Con los actos podemos orar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues nada más le digo al Señor, o sea, que todo lo que estoy haciendo es por Él. ¿Se vuelve oración? Sí. Y no me dijeron que haga. Lo que pasa es que me dijeron que yo ore más. Entonces tengo que trabajar más. O sea, si trabajo 6 horas, 1 hora la agrego a mi trabajo. Se lo ofrezco a Dios y mañana. Sí, ¿Oro pero más? sí, sería también hablar, pero Está bien. no suele. No está mal nada de lo que estamos diciendo, es correcto. Pero hay que descubrir lo esencial de la oración. En primer lugar, hay que comprender que es un mandamiento de Dios. San Pablo no lo dice, ¿verdad? Que tenemos que orar más. De hecho, Pablito se pasa de lanza y le dice: orar todo tiempo, en todo momento. Dice uno: ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Ese es lo que vamos a descubrir hoy. Sí. Tener siempre y en todo momento presente a Dios. Okay, muy bien. Sí, tenerlo presente. ¿Cómo es tenerlo presente? Estar en el campo mismo. ¿Se puede eso? Sí se puede. Sí se puede. Todo lo que realices es gracias a Dios. Y si de repente, no nos ha pasado que de repente estás orando todo el tiempo y te golpeas tu tetito y ¿qué sale en ese momento? Ojalá, ¿verdad? Gloria a Dios, nada más el nombre. Le voy a decir una cosa. Yo era una de las que decía, No, aquella cosa. Y hoy solo digo, ¡ouch! Muy bien. Vamos a ver qué dice Jesús. Bueno, no Jesús. El Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Primero que nada, vamos a ver bíblicamente Lucas, qué es, ¿verdad?
18:1. ¿Qué es cómo Jesús nos manda a orar? De hecho, el versículo 1 dice, les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar sin desfallecer. O sea, hay que orar siempre. Dice, Primera de Tesalonicenses 5, (16, 18). Estén siempre alegres. Ahí fallamos mucho. Oren constantemente. ¿Cómo dice la Biblia? Orar, ok. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Sin cesar o constantemente. Nunca más sin cesar. Ok. Entonces es un hecho que Jesús nos manda y San Pablo nos manda a orar siempre. ¿No? Ahora, dice Marcos, el Evangelio de Marcos, hoy sí vamos a ver las citas bíblicas, los iba, ¿no? Marcos, capítulo 1, verso 35. Dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y ahí se puso a hacer oración. Es un hecho, ¿verdad?, que Jesús nos manda a hacer oración. Es un hecho que Jesús oraba mucho. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo oraba Jesús? ¿Qué entendía Jesús por oración? Ese es el problema. ¿Cómo oraba él? Dice que oró toda la noche. Y la Biblia va a decir, oró, estuvo en oración 40 días. ¿Cuántas cosas diría Jesús? ¿Qué habrá dicho? ¿Ustedes creen que le dijo muchas cosas al Padre? ¿Sí o no? ¿Cómo qué? De su día. Se contaba. Muchas veces la oración la volvemos un contarle a Dios todo lo que hay en nuestro día. Y es bonito. Te sientes bien, te vas bien, te va más Dios. ¿Ah? ¿Sí lo escucha? Ahora. La contemplación también puede ser. ¿Cómo es la contemplación? Pues te sientas en un lugar y dejas que el Señor te muestre lo que quiere mostrar. ¿Cómo era la? Sí, lo que él hacía y a eso es a lo que va a contemplar a Dios en las acciones que él hacía y tratar de ver en la palabra de Dios qué es lo que él nos quiere decir, qué es lo que él quiere que hagamos. Está bien lo que dices. La oración tiene grados. Puede ser oración vocal, como decía Mauricio, oración mental, la primera etapa. Pero hay un grado más que sería la oración de meditación, que es lo que dices. La persona empieza a leer un texto de la Biblia, empieza a analizar el texto de la Biblia. La contemplación ya no, ya es otra cosa, es un grado místico de oración. Ahorita vamos a ver la contemplación ya que lo mencionó Gabriel. Ahora, vamos, antes de comprender a Jesús, vamos a ver cómo oraba él. Vamos a ver lo que él hacía. ¿Estamos? Ok, Gabriel. ¿Hay un plumón, por favor? Yo sé que tú sabes dibujar, ¿no? ¿Cómo le enseñarías a todos los que están aquí a dibujar? ¿Cómo les enseñarías a dibujar? Queremos aprender a dibujar
Una que sí. A ver, enséñame. ¿Cómo? Primero voy a pensar de qué tamaño es la casa. Luego, Dividir por elementos, o sea, dividir por elementos cuadrantes. Ok, ¿qué más? Tengo que escribir el cuadrante o mi cuesta mental. pues el Muy bien. ¿Qué más? luego ver desde qué ángulo la piensas ver, o sea, ¿Qué ángulo pienso de la casita? Y ahora sí. ¿Qué más? Ahorita no puedo, no, a ver, ¿cómo? No sé cómo. y haces los trazos principales. A ver, mañana digamos la casita, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pero, o sea, dinos cómo. Bueno, Sencillo, algo así va. sí, ahí va. A ver. ¿Explica? O sea, dinos cómo. ¿Qué es esto? No, pues, dinos cómo vas a dibujar. Debemos aprender. Bueno, vamos a comenzar a dibujar de lado. Tratando del muro principal. Ok, vamos a llegar hasta ahí. Ya cuando me des de una vas a acabar. Ya fue. Entonces, vamos a ver a Jesús orando. Jesús nos dice, hay que orar mucho. Hay que orar más. Eso es un hecho. ¿No? Y nosotros relacionamos más con cantidad. Es correcto. Pero ¿a qué le tenemos que subir? Vamos a ver. Vamos a ver a Jesús orando. En Juan, capítulo. A ver, Alejandra. Si hay una niña que le duele la cabeza y te pide oración, pero hay un muerto, alguien te dice que está muerto de su hijo o algo, y también te pide oración para que lo resucite el Señor, ¿en cuál de esos deberías orar más? ¿O cómo debería ser tu oración en ambos casos? O bueno, imagínate que pasa eso, ¿eh? Es que no. Alguien, dos personas vienen a mí y me dicen, yo sé que están cerca de Dios, por favor. ¿Qué haces? Oraría al mismo tiempo por los dos. No, me imagino, ok, perfecto, dos pájaros de un tiro. Pero, ¿cómo sería tu oración? Vamos a poner que están separados. ¿Cómo harían tu oración? Bueno, yo creo que sí, pondría en una balanza. ¿Tú en cuál de los dos crees que debemos orar más? Yo creo que el de la niña que. ¿Crees? ¿Cuál más? Ajá, ¿en cuál? Bueno. ¿O igual? ¿O menos? Creo que sería más el de la niña que le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque no piensas que se necesite el otro. Más es que creerlo antes de orar, ¿no? Vamos a ver a Jesús ante esa situación, ¿no? Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 41 y 42. En cuanto a Lázaro, dice, quitaron pues la piedra, entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas. Pero lo he dicho por estos que me rodean para que crean que tú me has enviado. Y dijo él, Lázaro, sal. Jesús no hizo acá nada fuera de lo común. No hizo una oración larga, complicada, como por ejemplo decir, el corazón de Lázaro empieza a latir ahora, cuando yo diga, cuando yo invoque el nombre del Señor, y sus huesos empiezan a temblar y se vaya levantando poco a poco. Una oración. Es más, todo se dirigió, ¿verdad?, al Padre. Padre, te doy gracias porque sé que tú siempre. Es más, estoy haciendo esto
por eso. Nada más. Porque realmente no tengo por qué hacerlo. Y no en el sentido de desprecio, sino de decirlo, sí que siempre me escucha. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la oración de Jesús era larga o corta. Concisa, o sea, sustancial. Y dime yo que ni tan concisa, porque por ejemplo acá, como que, o sea, a ti te dicen, es curioso eso, ¿no? Porque voy a hablar con una persona que me tiene sus riñones. Hermano, hay algún texto bíblico que diga acá. Y si algo, te vas a encontrar uno. Tú apoyas tu oración en un texto bíblico que dice riñones. ¿No les ha pasado eso? Hermano, va a visitar a una persona que está enferma. ¿De qué está enferma? De los jueces, vamos a buscar un salmo. Los jueces salmos los usan como si fuera brujería. Un salmo para, porque acá como dice Señor, renueva mis huesos. No, acá, buscamos, no está mal. Hay veces lo usamos como si fuera mágica. Jesús ni siquiera se dirigió al muerto. Él se dirigió a su Padre y le dio gracias, que a lo mejor puede ser contradictorio para nosotros, ¿no? O sea, en ningún momento le dice, ¿no? Padre, toma, sople el Espíritu Santo en este momento, renueve a Lázaro y él se levante, ¿no? Padre, como le dice. Vamos a ver a Jesús obrando también de otra manera. Vamos a leer, ¿verdad? Mateo 14, 1:25. Bueno, vamos a ver solamente, pero no es 1:25. Mateo 14, 19. Como siempre, ¿verdad? Los apóstoles se metieron en problemas. Jesús les da una orden y les dicen, denles de comer a 5,000 personas. Los apóstoles preocupados dicen, Señor, como 3 panes y 2 peces. Y Jesús, despreocupado, dice, no tenemos aquí, dicen los apóstoles, más que 5 panes y 2 peces. Él dijo, tráiganmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. ¿Cómo hizo Jesús que se multiplicaron los panes? La bendición. La que tú haces o yo hago antes de comer. Y no se multiplican. No, o sea, bendice, Señor, estos alimentos. Padre, bendice. He notado en el momento que hace oración, algunas frases que dicen en lenguas que son peticiones de encomendaciones en su mayoría. ¿No? Sí, muchos son peticiones por la salvación de un cuerpo, por la sanación de un alma incluso. Y son peticiones de encomendaciones, sobre todo hacia el Señor. En tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo esto. Entonces, todas son peticiones de encomendaciones. Eso sí lo he notado en algunas oraciones. La oración, que bueno, Dios nos manda el Dios de interpretar las lenguas. Dice en Mateo capítulo 7, no les hago gusto, se los voy a leer para no atrasar. Dice 7:7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Jesús nos mueve a la oración. Eso es una realidad, eso no tenemos duda. Jesús, de hecho, nos dice, ¿verdad? Nos dio parábolas para aprender a hacer oración, y no para aprender a hacer oración, sino para perseverar en la oración, para que oremos mucho. Pero hay algo que no debemos hacer en la oración. Y eso es lo que más hacemos. A ver, las mismas palabras de Jesús. Creo que es Mateo, si no me equivoco. 6:7. Mateo 6:7. ¿Qué dice? Y al orar, ¿qué dice? No hablen mucho. No hablen mucho. ¿Y es lo que más hacemos? Hay que aumentar tu oración, más rosarios. Hay que empezar a orar más, hermanos. Por eso no resulta. Hay que hacer más oración, más tiempo postrado. Hay que hacer más oración,
más lectura de la Biblia, hay que hacer más oración. Y si rezo todo rosario, 3 rosarios, 10 rosarios, 40 rosarios. Y pensamos que estamos haciendo más oración. Cuando Jesús dice, no hables mucho. ¿Qué es entonces lo que hacía Jesús durante toda la noche? Ahí está la pregunta de mí. Si es la oración, hermanos, no es hablar mucho, sino es escuchar mucho. La verdadera oración no radica en la cantidad de lo que yo le pueda decir a Dios, sino en la cantidad en lo que yo puedo escuchar de Dios. O sea, ¿cuándo realmente entro en el ambiente de oración? Cuando empiezo a hacer silencio y Dios empieza a hablarme. Puede ser audible, puede ser en el corazón, puede ser en muchas cosas. Entonces, lo primero que tenemos que enseñarle a la gente para orar es a escuchar a Dios. Y es lo que más nos cuesta. No reciten nada ante el Santísimo. Vayan 1 hora a contemplarlo nada más. Sin hablar, ni mentalmente, ni vocalmente, nada. En silencio. Pero es así. Sí. Entonces, yo sí me he puesto a orar y llega un momento en el que como que pierdo Sí, está el bien. sentido de lo que estoy haciendo y ya no digo nada. Es ahí donde él hasta me siento, como estás diciendo, siento que te dice ya cállate, escúchame. Así es. De hecho, la oración es así. Entonces dice, orar mucho no es sinónimo de hablar mucho. Porque ¿qué dice Jesús allá? Cuando ores, no hables mucho. Entonces Jesús nos dice que tenemos que orar mucho, pero que no podemos hablar mucho. ¿Qué hacía entonces él? Entonces, la oración realmente es imponerte en la presencia de Dios y decirle, Señor, tú conoces mi vida. Dice, de hecho, Jesús, y al orar no hablen mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de Dios. Sí, es bueno ir y contarle a Dios lo que me pasó en el día, lo que le pasó en mi vida, pero tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y eso es lo difícil, porque para escuchar a alguien tienes que hacer silencio. Y hacer silencio en el interior nos cuesta mucho. Porque hay voces, ¿no?, que nos van gritando, el cansancio del día, todo. Entonces llegamos y hacemos de verdad así oraciones express. No, ¿verdad, Señor? Te encomiendo mi noche. Perdóname, otro tiempo, adiós, bueno. Dios mientras inclinas el oído ya no te escuchó. Entonces, y decimos, ya oramos, o rezamos, y estamos rezando. Yo digo que el rezo esté mal. Pero no es por la cantidad de palabras, por lo que Dios nos escucha. No lo digo yo, lo dice Jesús. No hablen mucho en la oración. Ni siquiera nos dice no es bueno, sino nos lo manda. No hablen mucho. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender para orar? Es lo primero. Dice el libro de Oseas, capítulo 2. Oseas 2, 16. Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y la hablaré al corazón. Ahí le daré sus viñas, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza, y ella responderá ahí como en los días de su juventud. Voy a llevarla al desierto. Se está refiriendo al alma. Dios está hablando.
¿Y qué voy a hacer? Le voy a hablar de amor. O sea, es Dios el que quiere comunicarse con su criatura, más que nosotros muchas veces de comunicarnos con él. Entonces nuestra oración la podemos convertir como dice el Evangelio, como Jesús nos prohibió. Y no es cierto que hay veces, ¿no es cierto? Cuando nos dicen, ahí viene un repino, hay que hacer más oración, enseguida, automáticamente aumentamos más rezo, más oración, más esto. ¿Sabe cuándo? ¿Por qué no funciona? Porque cuando decimos vamos a hacer más oración, es cuando más silencio tenemos que hacer. Es más, si estás rezando todos los días de ese día, no vas a rezar con los padres, lo que sea, vas a hacer silencio para recibir instrucción de Dios. Ahora, el resto de mi rosario lo puedo hacer con una oración. Claro, si Dios me habla a través de eso y aprendo a hacer silencio, lo que yo rece es válido. Por eso Jesús, cuando iba a resucitar a Lázaro, lo único que dijo, Padre, sé que tú siempre me escuchas. Y resucitó. Cuando iba a multiplicar los panes, bendijo los panes y se multiplicaron. Sí. Aquí reflexionando un poco de lo que usted estaba hablando, aquí como testimonio, ¿no? Que ha pasado muchas veces. Cuando aquí un testimonio que mi hijo por su trabajo, ¿no? Entonces, como ellos no van para nada, ¿no? Entonces, yo a veces le digo, hay que entregar su opinión. Y así como no de muy buena disposición, se van conmigo a un altar y se queda parado, ¿no? Y lo entregamos, pero haciendo una oración breve, pero yo siento que con el corazón, ¿no? Y ha funcionado más. Así es. Miren, hermanos. De verdad, o sea, ha funcionado más, o sea, siento que el Señor ha escuchado más la oración. Miren, algunas veces los que están más lejos de Dios nos enseñan. Ven a rezar, le dices al muchacho. No quiero, ven, párate acá. Está la mamá, ni entiendes el latín que reza la señora, o lo que sea. Dios, ¿pero qué pasó? ¿Cómo es que hizo? No por lo que recitó esa señora, porque a lo mejor, sin entender, hizo silencio ante él. Y en ese momento que él hizo silencio, Dios lo escuchó. O más bien, Dios le habló al corazón. Esa es la oración. Claro, el hombre debe responder. Y nosotros decimos, ¿cómo hay que decir? No, hay veces no. Por eso es un intercambio de personas. Entonces, cuando decimos, vamos a rezar, hay veces es ir ante la presencia de Dios, ante tu altar, o hacia donde estés, y guardar silencio ante Él. Y algún día nos vamos a sorprender recibiendo instrucciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablar. Él se muere de ganas por hablar con nosotros. Dice la realidad. Él es el que se muere de ganas por dirigirte una palabra. Él dice en la Biblia que está a la puerta, que no le hagas caso, ahí está, ahí está, ahí está. Nosotros no. No lo hacemos a veces. Hasta que medio conocemos a Dios lo intentamos. Pero Él siempre está a la puerta. Entonces aquí el problema es, ¿quién es el que quiere hablar en nosotros? Él. Entonces, ¿quién necesita ser escuchado en la oración? Dios. Dejen que Dios se desahogue. Él tiene muchos problemas y quiere contárselos a ustedes. ¿En serio? ¿Esa es la oración? Él es el que tiene problemas, no nosotros. Entonces, Dios es el que quiere desahogar. No lo digo yo, dicen muchos santos. Dios dice aquí, ven cómo está hablando acá el Señor. Te voy a llevar al desierto. Ahí te voy a hablar, te voy a llevar. ¿Por qué te lleva al desierto? Porque es el único lugar silencioso donde podemos escuchar. Te voy a llevar al desierto, te voy a hablar de amor, me voy a casar contigo, te voy a regalar todo lo que tengo, todo mi dinero, todo mi poder, todo. No. Entonces algo muy digno, ¿no? No, ahí te vas a escuchar barbaridades y todo. Entonces, el que desea hablar a la criatura es Dios. Entonces, para que una oración sea buena, ¿quién tiene el problema? Él, no nosotros. Eso es curioso, pero esa es la realidad.
Jesús no dice oren más, pero dicen hablen menos. Entonces, Señor, así como que no te entiendo mucho. Y luego él oraba toda la noche. ¿Qué tanto decía? Por eso Santa Margarita María de Alacoque dijo, bueno, para evitar un problema, Señor, ahora que voy a dormir y no puedo alabarte, cada vez que yo respire de manera natural, porque estoy durmiendo, cada vez que mi corazón lata, sea una alabanza. Seguro María esa señora, esa Santa María Margarita, Santa Margarita María de Alacoque, se levantaba rejuvenecida y tú oraste toda la noche, pues yo toda la noche. Por eso el reino de Dios es de los, sí, es de los abusados. Gente que se complica, ¿cómo voy a orar? Que el padre Ignacio Larrañaga, sus libros, no digo que esté mal, son buenos, no los he leído, aprendo algunas cosas de allá. Tantos libros, taller de oración, ¿qué te pasa? Sale de ahí, no te dice nada, que te poses así, que te sientas así, que te pones en esta posición, que la posición carmelita. O sea, tienes gente que hermanas esos como más zumba, ¿no? Subes en un banquito. Ahí también pasó oración. Es la meditación carmelita. Primero te hincas, doblas tus pies, sientas tu trasero allá y te posas. Ya cuando ya se acostumbra el cuerpo, pues te quitan eso y entra la gente en oración. No está mal, porque Dios tiene mil maneras. Pero el problema es, fue emocionante tu experiencia. Yo creo que no vas a poner y quitar la tablita, ¿no? Fue peligrosa. ¿Saliste gozosa? Yo preguntaría cuando yo oré mucho y estuve, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo? Esa es una oración. Hermano, estoy orando toda. ¿Qué te dijo el Señor? Nada. Posible. En cambio, no sé, cuando uno empieza en la renovación cristiana, tiene estas cosas del Espíritu Santo. Hay gente que ha dicho, por ejemplo, en el bautismo del Espíritu, o de repente dice, hermano, oré toda la noche. Estaba durmiendo y en sueños, como que medio dormía, como que medio despierto, como que recitaba algo, pero como que tenía visiones, como que tenía sueños, como que tenía, no entendí. Dios te habló. Esa oración. Por eso la vida cristiana, hermano, no es complicada. Y la vida cristiana es de los abusados, como dice Jesús. La vida cristiana es de los violentos. Digo, el reino de Dios es de los violentos que lo levantan. Mientras otros pierden su tiempo leyendo tratados sobre oración, porque existen. Hay una infinidad de tratados. Yo, el momento que ha habido miles. ¿Y saben para qué sirven? Para tener opinión. No digo que estén mal, hay conocimiento. Pero al fin y al cabo, acabas en lo mismo, haces tu posición carmelita, puedes ser tu posición ballena, puedes hacer lo que quieras. Y al fin y al cabo vas a rezar el mismo rosario, lo mismo vas a decir, solo cambió la posición. ¿No es cierto? La única posición que puedo hacer, tira como ballena y rezo. ¿No es cierto? Entonces Jesús nos enseña eso. Y dice, pero vamos a ver qué más nos enseña el maestro. Al fin y al cabo, él es el maestro. Dice el Evangelio de Lucas, (11) del 1 al 4. Aquí está la enseñanza, una de las enseñanzas máximas de Jesús. A ver, vamos a ver ahorita el examen, a ver cómo le va. Dice, búsquenla por favor, es muy importante. Lucas 11, del 1 al 4. Esta es una de las máximas de Jesús y solo está en 4 pequeños capítulos. O sea, versículos, pero es un pedacito. Y es una de las enseñanzas más profundas porque con esto te puedes salvar. Porque puedes condenar cuando no haces. Entonces dice, estaba él orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. ¿Cómo entendemos esta escritura? ¿Qué enseñó Jesús?
Dice Miguel que él saca la conclusión de qué es lo que debemos decir y todo lo demás debemos callarnos. Me parece un buen razonamiento, pero ¿qué nos enseñó Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Qué quiso enseñarle a sus apóstoles? A ver, que en esta oración tan pequeña está todo. Me parece muy bien. ¿Qué más? El Padre ya sabe todo. Ya ven cómo hay veces nos vamos por interpretar. Aquí hay algo. Yo leí a Gabriel que me enseñe o nos enseñe a dibujar. ¿Qué hizo él? Nos dio instrucciones. Jesús no enseñó a sus discípulos. Esa es la enseñanza de Jesús. Dijeron ellos, él estaba orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo al Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren, díganme. Jesús nos está enseñando a orar. Les dijo, cuando oren, vengan, digan por mí. Porque no hay técnica de oración. Si quieres aprender a orar, ora. Esa es la mejor técnica. Si él les hubiese querido explicar, decir, a ver, permíteme. Para hacer oración, tienes que sentarte en un lugar tranquilo, despejar tu mente, tranquilízate. Ahora sí, mira, vas a decir tales palabras, vas a hacer tales cosas, pero Jesús no da una instrucción, sino que en esta enseñanza es, el que quiera aprender a orar, tiene que empezar haciendo. En la práctica de la oración está el perfeccionamiento de la oración. O sea, es decir, Dios no se preocupa tanto del modo como yo diga las cosas, ni de la forma como yo lo diga, ni de la posición que yo pueda tener. Que si quiero realmente aprender a orar, ¿qué tengo que hacer? Empezar a hacer. O sea, es decir, pues la enseñanza de Jesús es acá. ¿Quieren ustedes aprender a orar? Oren conmigo. Oren. Oren. Háganlo y lo van a aprender. Eso es lo que Jesús quiere decir. Y muchas veces nosotros decimos que es una buena oración. Es buena, Jesús le enseñó, pero no es algo mágico. Que Jesús les estaba diciendo, vengan a orar. Yo no les voy a enseñar como bonito. Yo les voy a decir qué es la oración, pero en la práctica. Vamos a hacerlo. Siéntense conmigo y digan conmigo. Digan, Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos. Estás en los cielos. Jesús no les enseñó técnica, no les enseñó forma. Les digo, vamos. La mejor forma de enseñar a alguien a orar es orando contigo. Si viene alguien, enséñame a orar. O sea, sí, rezar es otra cosa, enseñar a rezar. Y es bueno, hay que hacerlo. Pues alguien enséñame a orar. Pues bien, vamos a orar juntos. El otro en silencio está orando, es más que nosotros que estamos hablando. Entonces Jesús, lo que Él nos enseñaba, es. Ahora, en la oración hay que tomar dos cosas muy importantes que no son buenas, que no nos ayudan mucho en la oración, que es lo que nos puede perjudicar la oración, que es la razón y los sentimientos. Son grandes regalos de Dios, obvio, o sea, la razón y los sentimientos son maravillosos, pero no son confiables para establecer una relación sana con Dios. ¿Por qué? Porque tanto los sentimientos como muchas veces la razón, pues dependen de muchísimas cosas. De lo que como, de mi salud, de mis relaciones con los demás, de lo que vemos, en fin, de muchas cosas. Ahora, ¿qué necesitamos para la verdadera oración? La fe. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 26 dice:
dice. Y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Está hablando en la Escritura del don de lenguas. A veces no sabemos cómo pedir como conviene. Y de repente Dios le da a alguien el don de lenguas. No entendemos qué dice, ni Él lo entiende. Entonces, ¿cuál es el chiste? El chiste del don de lenguas, uno de las cosas del don de lenguas, es que no razones lo que dices y dejes de esta manera que el Espíritu libre para que Dios pueda revelarte cosas, Dios pueda hablarte. Por eso la oración de lenguas es importante. Y muchos dicen, es que Dios no me ha dado el don de lenguas. Pues hoy te tengo una buena noticia, crea tu propio don de lenguas. Crea tu propio don de lenguas. Dice, bueno, no, Dios no me ha dado el don de lenguas. Bueno, pues fabrícatelo. ¿Cómo? Una palabra, cualquier palabra que sea relacionada con Dios, ¿no? Jesús, se gusta más una palabra hebrea, Yeshua, o Yahvé, o Raja, pues, Ruach, Kodesh, el Espíritu Santo, o una palabra, y aleluya, Maranatá, Maranata, empieza a repetirla, estás hablando en lenguas. Claro, no fue porque el Espíritu Santo te lo dio como carisma, pero tú lo puedes utilizar porque esa manera de estar repite una sola palabra va a llegar un momento que tú no vas a prestar la atención a la palabra, pero si tú estás ante la presencia de Dios y tú estás repitiendo esa palabra, Dios puede hablar al Espíritu. Yo digo que el don de lenguas es un juguete, perdón, no puedo respetar, ¿no? O sea, es un juguete porque nos distrae de lo que nos impide hacer oración, que son sentimientos y razón. Y nuestro espíritu queda libre. Ajá, o sea, desde acá está el juguetito, mira, sigue el juguetito, sigue el juguetito. Eso no está hablando en lenguas, está hablando en lenguas. Y es una oración poderosísima. Está hablando, es el espíritu que está hablando, el cuerpo no está, o sea, está diciendo, pero no entiende. La razón no entra acá. No entra los sentimientos. Muchas veces hay emoción, pero muchas veces no. Pero es una oración de Dios. Escucha, por eso dice acá, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inenarrables. Muchas veces Dios da el don de lenguas a una persona que ya no tiene nada que decir. Cuando te dicen, haz una hora de oración, se gastó, pero la persona está intentando orar. Dios concede el don de lenguas. Sin imposición de manos, sin nada. De repente la persona empieza a decir algo. ¿Por qué? Porque no hay nada más que decir. Prácticamente dice Dios, ahora sí, guarda silencio, que yo voy a hablar. Escúchame. Pero para que tengamos libre la mente, porque al orar con la mente, pues tenemos inconscientemente, si tú quieres verlo, empezamos a idear palabras, cómo lo voy a decir, hasta rimas nos sale a veces como poema, o algo. En cambio, el don de lenguas deja libre nuestro entendimiento. De hecho, ¿verdad? Así que el que no, yo sé que todos tienen el don de lenguas, ¿no? Pero el que no lo tenga, pues que haga su don de lenguas. Hay muchas palabras que podemos repetir. Ahí está, tenemos acá el Rosario Santo, ¿no? Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Y un momento que esa palabra, como no ya es repetitiva, ya no presta atención a nuestra mente. Dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 14, él habla muy explícitamente. 1 Corintios 14. Uno, dice, busquen la caridad o el amor, pero aspiren también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Pero dice Pablo, es bueno que se amen unos a otros, pero no se queden ahí, aspiren a los carismas. Pues el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres,
O sea, ni a él mismo, no le habla a él mismo, es un ser humano, sino a Dios. En efecto, nadie lo entiende. Dice en espíritu cosas misteriosas. Lo dice. Por el contrario, bueno, San Pablo empieza a comparar, ¿no? El carisma de, pero ya es otra. Ahorita vamos a dedicarnos al don de lenguas. El verso 4 dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. O sea, el orar en lenguas hace la edificación de la persona. En el verso 13 dice: por tanto, el que habla en lenguas pida el don de interpretarlas. Porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. O sea, ¿por qué? Porque en el don de las lenguas no interviene la mente. Y dice: cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco es correcto, ¿verdad?, solo orar en lenguas. Dice él: oraré en lenguas, oraré en el espíritu, pero oraré también con la mente. A veces la oración debe dar fruto en ese sentido. Entonces es una manera de orar. ¿Sí? Debemos orar en lengua, pero orar también normalmente, ¿vale? Rezar. No es necesario 5 minutos en lengua, hace 5 minutos, ¿no? En los momentos de oración oportunos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a misa, estoy en misa, no voy a hablar en lenguas. ¿Ok? Tengo que orar y rezar junto con la comunidad. Si, por ejemplo, en casa está cantando, no es correcto, ¿no? En el momento que no se está orando, yo voy a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque en el momento está haciendo otra cosa. El Espíritu va haciendo lo que tenemos que hacer. Eso Pablo va a decir: es bueno orar en lenguas, orar en el Espíritu, pero también es bueno orar con el entendimiento. Por ejemplo, si tú te vas a confesar, no me pasó, me fui a confesar con una amiga hace muchos años, y cuando yo, no me confesé con ella, el padre, fuimos a confesar, y cuando yo salí, a mí me puso el padre de mi penitencia, me dijeron que, y ella no tardó, salió del Santísimo, y le pregunté: pues el padre, un rosario, le dije: ¿cómo hiciste tan rápido? En lenguas. Es una tontería, o rezar un rosario en lenguas. Entonces, hay veces se crea la confusión en las personas. Si el padre te dijo reza 3 credos, lo vas a rezar con el entendimiento. Que aprendiste cómo es el credo, lo vas a recitar. Lo que San Pablo está diciendo. Ambas son buenas oraciones. Entonces, orar mucho no es hablar mucho. Jesús dice: no hables mucho, sino es escuchar mucho y guardar silencio al oír. ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a dejarlo hasta acá. ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? Sí. Pero sí oración mental, o sea, no todo al mismo tiempo, sino por cómo se vaya dando la situación y los momentos. La oración, recordemos, la oración depende de ti. Eso es lo primero que tenemos que entender. La oración no depende de nosotros, depende de Dios. Y orar no es hablar, porque Jesús dice, como lo veíamos en el Evangelio de Mateo, cuando ores no hables mucho. Y Él nos dice que hay que orar mucho. Orar mucho no es sinónimo de hablar mucho, sino de escuchar mucho. Entonces, nosotros nos debemos dejar guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, en la oración. Como tú dices, en determinados momentos, Dios toma a una persona y puede hablar en lenguas. En determinados momentos, ¿no? La persona va, no puede decir: ya oré en lenguas, o en misa estoy orando en lenguas. No, la misa no es para orar en lenguas. Tengo que participar. De hecho, San Pablo lo va a decir más adelante, en la asamblea. Es el lugar, el momento. Ahora, cuando uno está solo, ese es el momento, como Jesús dice: entra a tu cuarto, cierra la puerta. Ahora sí, háblale a tu Padre que está en lo secreto. Dile todo lo que hay. Háblale. Habla a tu Padre. La oración no es que no hables, sino que no hablemos mucho. Que demos lugar a que Dios nos hable. No es tan importante la cantidad de lo que yo diga, sino el escuchar a Dios que quiere decirnos algo. Por eso toda oración
tiene que dar un fruto. En la oración vamos a Dios porque necesitamos instrucción de Dios. Él va guiando nuestra vida. Y hay veces parece que nosotros le damos instrucción a Dios. Dios, te pido que sanes a esa persona, pero mira, hazlo de esta manera. Entonces, el que va a recibir instrucciones en la oración muchas veces es Dios. Y somos nosotros los que deberíamos recibir instrucción de Dios. Hay algo que noto en la palabra de Dios en el momento que dice así, ¿sí? ¿No? Lo primero que él dice es, vamos a, por ejemplo, el análisis del Padre Nuestro, que dice, lo primero que decimos es, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿No? Es poner, por primero ponernos en la presencia del Señor, ¿no? Alabarlo de alguna manera, decirle, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, puede ser cualquier otra palabra, ¿no? De esa manera, y después hacer peticiones y quedar en silencio, ¿no? El Señor nos enseña de esa manera a orar. Si Jesús hubiese querido que la oración del Padre Nuestro sea la exclusiva oración, no tendríamos por qué orar de otra manera. Solo recitaríamos el Padre Nuestro siempre. Recitaríamos el Padre Nuestro, recitaríamos el Padre Nuestro, ¿no? Ya estaríamos orando perfectamente. Pero Jesús no nos quiso enseñar una oración para que la repitiéramos, sino Él nos quiso enseñar en ese pasaje, cuando los apóstoles le preguntan, enséñame a orar, y Jesús dice, no te voy a enseñar como Juan enseñó. A orar se aprende haciéndolo. Por eso les va a decir, vengan y recen conmigo. Pero la primera enseñanza que yo no esa. ¿Sí? Y por eso también tenemos la María, igual se dice de esta manera, ¿sí? Poniendo primero en presencia en ese momento tú vas a estar. Así es. Y puede ser que en ese momento tú digas eso y ya no hables más. Ya está. Permanecer en silencio ante la presencia de Dios. Ya está. Y vamos a descubrir, cuando hacemos eso, vamos a salir más rejuvenecidos. Por eso hay veces las personas preguntan, ¿qué puedo orar de manera rápida? No hay manera rápida, pero sí hay, ¿verdad? Oraciones que llegan directo al corazón de Dios. Esas oraciones, aunque nos parezcan contradictorios, son las más cortas, se llaman jaculatorias. Una persona, hay gente que está santificado diciendo jaculatorias. Jaculatoria, de hecho, la palabra jaculatoria viene de flecha, jabalina o algo así. Que dicen que son, por eso se llaman jaculatorias, porque son palabritas, pero que llegan directo al corazón de Dios. ¿Eso es lo que quiere decir? Como Juan, Jesús te ama. Como cuál otra, Jesús confió en ti. ¿Cuál otra? Hay una muy buena que es amor mío, Jesús, ahora, por ejemplo, decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Son oracioncitas también a la Virgen, Santa María ruega por mí, o cosas de, perdón, ese tipo de oraciones que llegan directamente al corazón de Dios. Entonces, estar repitiendo la jaculatura, estar diciendo la jaculatura, llega un momento que tú estás hablando, pero tu mente queda libre. Eso sí, tampoco lo va a bloquear. Entonces, es estar ante la presencia de Dios, entonces Dios empieza a transformar. Como mencionas que ahora en lenguas se edifica a sí mismo, ¿a qué se refiere exactamente se edifica a sí mismo? ¿Lo fortalece? Sí. ¿Le da paz interior? Todo. O sea, se edifica en todo aspecto. Por ejemplo, cuando la oración de lengua se hace como debe ser, la persona recibe edificación en cuerpo, Dios obra a través también de su cuerpo, puede sanar, puede restaurarse físicamente. También hay una restauración mental cuando la persona está muy cansada. Entonces, de repente es una persona muy cansada y le pedimos, ora mucho, ¿no? Y nosotros decimos, ora mucho, o sea, la persona estoy cansado y voy a orar más, voy a cansar más. Tiene razón, porque relacionamos oración con algo que tengo que pensar y decir. En cambio, la oración de lengua no tengo que pensar nada, solo empiezas a y en la mente queda libre, hay un descanso del alma, hay un desahogo también. También es el Espíritu Santo, que es nuestro espíritu que está hablando, pero bajo la influencia del Espíritu Santo. Entonces hay una edificación total de la persona. Entonces, que Dios me perdone si invento algo nuevo, no. Pero yo lo creo así, Sandra, no, es la culpa de esa. Entonces, es decir,
Así Santa Teresa lo decía, lo que la gracia no da, la perseverancia no alcanza. O sea, es decir, no se va a manifestar el don de lengua, no te preocupes, haz tu don de lengua. ¿Cuál es el problema? Pon una ejaculatoria ahí, y si lo quieres hacer así más interesante, es una palabra hebrea que significa algo, ya está. Pero yo no voy a decir, no sé, aleluya, 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 no pasó nada, no importa, tú oraste lenguas. O dile, Señor, te ofrezco esta palabra que voy a decir, tómala como oración en lenguas. ¿Tú crees que Dios no va a escuchar eso? Claro que sí. Si a él no le importa, ahí está la clave, no le importa, Jesús lo dice, tanto lo que decimos y cómo lo decimos. Lo que Dios quiere en la oración es hablarnos a nosotros. Que abramos nuestro corazón y escuchamos su voz. Él desea más hablarnos a nosotros que nosotros a él. Entonces, ¿el problema de quién es la oración? De Dios. Entonces no nos preocupemos tanto métodos, formas, posiciones. No. Es ir a escuchar a Dios. Vean ustedes, Dios llama a Moisés a la montaña. ¿Qué pasa allá? No dice que Moisés habló su rosario, empezó a rezar. No. Dice bien, empezó a rezar. Pero no. ¿Para qué va a la montaña? ¿Para qué va? Para que Dios le dé los mandamientos, a recibir instrucción. Entonces podemos decir que Moisés nunca rezó. Sí, oró y perfectamente. Elías igual. Sube a la montaña Elías. ¿Para qué? A dormir, a comer y todo, pero escuchaba la voz de Dios. Jesús mismo escuchaba la voz de sus oraciones de Jesús. Públicas eran así que breves, muy, hasta tardamos más nosotros en la oración de bendición de los alimentos que él. Para resucitar un muerto, gracias Padre, siempre me escuchan. Es más, esto lo digo nada más por eso, nada más. Lázaro salve, Señor Lázaro. Si aprendiéramos qué es la oración, milagros viviríamos, hermanos. No nos agobie la oración. No sigamos esa tradición de que oración más rezo. No, la oración tiene que ser libre. ¿Saben cuántas gracias? Ese es un regalo que hoy les digo. ¿Cuántas gracias se ganan? ¿Cómo que se ha santificado? La iglesia ha concedido muchas gracias a agarrar la cruz, un crucifijo, y darle un beso al crucifijo, con amor, con reverencia. Muchas veces esa es más oración que de toda la palabrería que hemos dicho. ¿Cuántas gracias da Dios abrimos la palabra de Dios? Dale un beso, pero un beso con corazón, con una entrega a Dios. Decir, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres de ti? Dios es el que se quiere desahogar. Tú eres el psicólogo de Dios. No Dios es tu psicólogo. Dios es tu Dios. Dios es tu Dios. Dios es tu Padre. Dios te conoce. ¿Qué le vas a ir a decir? Tus traumas los conoce. Es más, es el origen de tus traumas. El que necesita un psicólogo es Él. Él necesita un psicólogo. ¿Verdad? ¿Y a quién he escogido de psicólogo? A cada uno de nosotros. ¿Quién es el que quiere hablar en la oración? Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces en la oración? Lo que hacía Jesús. Pasarme toda la noche. No hablando, sino escuchando. La próxima clase va a ser cómo escuchar a Dios. Sí. Ya para el último comentario que quiero hacer. Explicaba ahorita a la taller bien. Es que lo primero que tenemos que hacer para empezar la oración es llamar la atención de Dios. Me parece algo ideal. Es como, por ejemplo, tengo que decirle algo a alguien. Si otra persona está distraída, no nos va a hacer caso. Pero si nosotros le decimos, Miguel, me prestas por favor atención, quiero decirte algo. Él nos va a decirle en este momento, nos presta la atención. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención del Señor y decirle, en este momento, necesito que me escuches y empezar a orar. Sí, aunque nada más hay que aclarar, ¿verdad? Que el que empieza la oración es Dios. O sea, Dios, hermanos, es triste a veces decirlo de esa manera. Pero Dios está siempre, como dice el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Lo dice el Señor con una tristeza que si nosotros lo entendiéramos de esa manera, la verdad es que nos partiría el alma, ¿no? O sea,
Dice en Apocalipsis, fíjense cómo lo dice. Es Apocalipsis 3. Y 1, 20. Dice, fíjense las palabras que están en las Escrituras. Qué hermoso lo dice. Dice Jesús, mira, que estoy a la puerta. ¿Qué nos está diciendo? Estoy a la puerta golpeando. Es triste de nuestro Dios eso. Y dice, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Lo que no está acá, pero entre líneas, dice que más yo llevo la cena. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? O sea, no te preocupes por la cena, yo la llevo. Es más, ya tengo hasta mi, ¿cómo se llama? Mi cajita gozosa, no voy a decir de otra manera, ¿no? Mi cajita gozosa conmigo. Acabo de comprar. ¿Ah? Acá estoy contigo, o sea, estoy golpeando, mira, por eso dice, mira, estoy aquí a la puerta, estoy golpeando, y dice el Señor triste, porque estas son palabras tristes de Jesús. Si alguno, si alguien oye mi voz, por eso dice, si alguien oye mi voz, ¿por qué? Porque estamos con la música, el escándalo, la fiesta, los problemas, todo, porque no escuchamos qué está llamando. ¿Bueno? Eso es un lamento de Cristo. Dice, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, porque hay unos que oyen la voz, pero no abren. Sí, abre, porque ahí se pone más contento el Señor. Y dice, entraré a su casa, cenaré con él y él. No dice cenaremos los dos, cenaré con él y él conmigo, porque ahora cenan muchos, en el mismo lugar y todos. En Israel nos puede pasar, cenamos juntos, pero no cenaste conmigo. Y tú conmigo, ¿no es cierto? No. Por eso esta traducción me gusta mucho. Hay una traducción que dice, cenaremos juntos los dos, también me parece bien. Pero no es cenaremos. Cenaré con él y él conmigo. Y aquí no está, se le pasó a escribirlo a Juan, pero entre paréntesis estaba, en ese momento le estaban tirando la olla de aceite y se le pasó poner, es más, yo llevo la cena. Yo la llevo. Eso es lo que Jesús nos dice. Son sus palabras, o sea, el Espíritu, Jesús que habla acá. Miren, miren lo que nos dice. Entonces la oración no es tanto qué voy a decir, cómo lo voy a hacer, qué posición voy a poner, posición ballena, posición carmelita, posición de postración, posición de... Hay infinidad de posiciones, no digo que sean malas, no están mal, es esa búsqueda del hombre con Dios. Pero cuántas veces nos perdemos tanto en esas tonteras que la verdad, yo digo que a lo mejor es como que, ¿cómo se llama? En la nueva era, con todas esas cosas, que se posición de choca, que es tontería. Acá, pues, acá no cambiamos mucho las cosas, es lo mismo. Solo nosotros acá hacemos posición cristiana de cruz, nada más. Ya está. Te tiras en la posición de cruz, ya. No es así. Prendes hasta tu vela aromática, es brujería lo que estás haciendo. No es así. Ay, me siento en posición, oración, meditación, silencio, respiro, empiezo a alabar a Dios. Después de la alabanza, ahora sí, perdón, nueva purificación, no. Por eso después, la persona, ¿cómo acabó? Cansada de tanta barbaridad. Tengo que hacer esto. Ay, no sé, me pasó el paso que me enseñaban a hacer en mi taller de oración. No estoy criticando los talleres de oración del padre Ignacio Rabaniar. No, son buenos. Son buenos. Muchos han encontrado a Dios a través de eso. Y son buenos. Pero si no tenemos el sentido de escuchar a Dios, perdemos todo. Podrá ser muy bueno el método, pero si nuestro objetivo es cómo voy a orar más y relacionamos orar más, cómo voy a fascinar más a Dios hablando, nada menos. Todo lo que hagas no tiene sentido. Pensamos que hay palabras como que vamos a convencer a Dios con esta palabra. No, no es así. Jesús dice, cuando ores, lo primero que no debes hacer es hablar.
No, si lo dice, no lo vimos en el Evangelio. Cuando oréis, no hables mucho. Por eso la oración y la práctica de la vida cristiana es fácil y sencilla. Y nosotros le ponemos cargas a los jóvenes de veces y le ponemos más cargas a todos. Porque ya decimos que ya conocemos un poquito de oración, ya más o menos maestros de oración. No es así. Enséñale a orar, reza, rosario, mira acá 10 Padres Nuestros, María, y así lo vas a decir. La pobre persona que está aprendiendo se le olvidó decir en Gloria a María, se acabó, empieza otra vez, ¿no? Entonces ponemos cargas en nosotros. Hay gente que no, porque se me olvidó un misterio de dormir. Parece que la ira de Dios va a caer. Ojalá que sí, para que veas que no es así. Me voy a sentir, voy a sentir. Es decir, ¿cuántas veces la oración es eso? Cuando vayas a orar, mejor recuerda eso, lo que dice acá. Mira que estoy a la puerta. Y aplícatelo a ti. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres la puerta, entraré a tu casa. Cenaré contigo y tú conmigo. Yo llevo la cena, mi cajita gozosa. Ese es sí, doctor. Hermano, hay algo que se me acuerda siempre cuando comentas esos temas. Una vez dijiste, no sé, hace como un año, que si Jesús estuviera en las redes sociales fuera Twitter, porque dice poco, pero dice mucho. Así es. Como este pasaje que acabas de mencionar. Si alguien oye mi voz, se la haré con él. ¿Cuántas cosas nos quiere decir en tan pocas palabras? Exacto. O sea, ya nos está diciendo, si me abres, sabes que te quiero, sabes que voy a estar contigo, te voy a consolar, te voy a apoyar, te voy a dar fortaleza, etc. Usted yo en el así es. Tuitero, no Facebook. Si somos millones de personas y somos breves, a lo mejor es más fácil que nos escuche. A decir todo, claro, echarle una verborrea, va a decir, bueno, ¿a qué hora se calla para que oiga lo que estoy diciendo? Exacto, o sea, lo que yo le quiero decir a esa persona. Por eso siempre hemos dicho, ¿no? Hay gente que dice, voy a la oración. Lo primero que lleva a la oración, 10 libros de oración. O sea, cuando usted que entras al Santísimo con 5 libros de oración, usted que dice, Señor, otra vez, ¿qué más? Yo me quise quedar acá. Yo me quedé en el Santísimo, pues ya que vamos a escuchar lo que me dice. Y le repiten lo mismo, el mismo libro. Y otra vez. Pero no te, es el día que tú no lo haces, ese día te sientes mal. ¿Qué? ¿Cómo es posible que vivamos con esas manos? Cuando lo único que tenemos que hacer es, Señor, aquí estoy. Como decía Samuel, habla, Señor. Fuera de esa parte, qué hermosa está. Es Primera de Samuel, con eso terminamos. Primera de Samuel dice. Primera de Samuel. Sí. Y aquí fíjense que aquí se ve 3:1 dice: servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí, el sacerdote. En aquel tiempo, dice, era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Estamos en esos tiempos, ¿no? Pero sin embargo, todo lo que viene después, vemos a Elías, a Tobías, a David, a Salomón. Bueno, pues que no eran corrientes las visiones y Dios hablaba mucho a sus escogidos. Entonces el problema no es la época, porque desde esa época, ahora antes de Samuel, pues era un poquito más común que Dios hablara al pueblo, una nube, un fuego, algo, y la gente lo veía, pero ya en la época de Samuel era muy común, hasta ahora, ¿no es cierto? Pero Dios nunca dijo que no iba a dejar de hablar, al contrario, Jesús dijo, me voy, vendrán que verán, nadie me va a ver, pero ustedes sí me verán. O sea, Jesús es como que empieza a cantinear, decir, de que no le agarre tiro a lo que dice Jesús, se pierde la esencia. Entonces, por eso dice el libro, servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones.
Cierto día estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encuentra el arca de Dios. Nada más allá, ¿no? Llamó Yahvé a Samuel. Él respondió, aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le contestó, yo no te he llamado, voy a acostar. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Se levantó Samuel y se fue a donde Elí diciendo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Él respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía a Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra de Yahvé, pero muy interesante. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era Yahvé que llamaba al niño y dijo a Samuel, ven y acuéstate. Y si te llaman, porque ya Elí decía, claro, ¿no? Y si te llaman, dirás, habla Yahvé, que tu siervo escucha. Elí nunca fue su consejo, si te llama, aprovecha en ese momento y pídele todo lo que quieras, ¿no? Dile, no, era el profeta, era el sacerdote, era un sacerdote. Entonces, entendía el consejo de Elí, si escuchas otra vez la palabra de Dios, ¿qué dice? Dile, habla Señor, que tu siervo escucha. Un gran profeta Samuel. Así es, esa fue su oración. Y vean lo que pasó. Dice, vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Y ya está. Listo, ahí está Dios que tenía una señal de hablar. Es tonto todo lo que le dijo. Inmediatamente, pero Dios que escuchó eso de una vez, ¿sabes qué? Siéntate, niño, tengo muchas cosas que contar. Es un gran profeta. Y enseguida dice, dijo ya a Samuel, voy a ejecutar una cosa tan grande, contento llega Dios, se lo cuenta, mira, voy a hacer esto voy a hacer. Dios tiene unas ganas, por eso dice la Escritura, no revela a Dios nada antes de no contárselo a sus siervos los profetas. No porque el profeta sea importante, porque él se grita, hable. Es lo que quiere Dios. Pero Dios es hablador. Quiere no en el que no cuenta las cosas, sino que quiere conversar, que lo escuche. Necesitamos hijos. Eso quiere. No es así, no ha sido leído el Escritura. Y nosotros preocupados, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a hablar? Entonces, ¿y qué hermoso dice acá, verdad? 3 veces lo habló como no le entendió el chamaco. Dice, Yahvé, vino Yahvé. ¿Cómo? No sabemos cómo. Se paró junto a este chamaco y lo llamó como las veces antes. Porque no lo conocí. Pero ya es otra cosa. Entonces, hoy Dios quiere decirte algo, quiere conversar contigo, quiere contarte un montón de cosas. Déjalo, déjalo que te lo cuente. No digo que no recen su rosario, récenlo. Hay que rezar mucho, pero no mucho es sinónimo de un montón de veces. Y hablar mucho. Rezar y escuchar. Hay que escuchar a Dios. Sobre todo, ¿saben qué? Muy bonito es para orar cuando uno pues, ha tenido un día cansado, cuando vas a dormir, y le dice, Señor, por favor, habla, que tu siervo escuche. Eso sí, la oración es peligrosa. ¿Qué puede decir en la madrugada? Bueno, pues ya que me querías escuchar, aquí estoy. Hoy tengo tantas cosas que decir. Es más, ni te acuerdas, te vas. Dios lo hace. Dios lo hace. Pero eso sí, te da tu vitamina, ¿sabes? Rejuvenece. Por eso Jesús oraba toda la noche. ¿Qué le pasó a Jesús? ¿Cómo es posible? ¿Cómo los profetas oraban toda la noche? ¿Cómo no? Si estás directamente con el que es la vida misma, la alegría misma, el gozo mismo. Entonces, pidámosle pues al Señor eso, la gracia de la oración. Pidámosle mucho al Espíritu Santo. No se te manifiesta en el nombre de lengua. Piden a Dios que te lo diga. Que el Señor, o tú te pones mucho y no te lo ha dado, o lo que sea, no averigues. Venga tu favor, no te enojes. ¿Listo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Llénanos de tu presencia, de tu amor y de tu bondad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues buenas noches. Gracias por venir. También gracias.